noches, Bolivia. Bienvenidos aquí en vivo, Contrarreloj y en plena campaña electoral. Así están los binomios realizando recorridos y vaya, con algunas sorpresas que me parece en las próximas horas estarán siendo confirmadas dentro de esta contienda electoral. Rumbo a las elecciones generales 2025, fecha a realizarse 17 de agosto, según el calendario del Tribunal Supremo Electoral, que también a Contrarreloj va realizando su trabajo en cuanto a las papeletas y la organización de la votación en nuestro territorio y en el exterior. Bienvenidos aquí en vivo. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos en este lunes que es un poquito frío. Sí, han bajado un poquito las temperaturas, el Senami lo había anunciado, sí. Sin embargo, de repente el termómetro no estuvo tan fatal el fin de semana. Para nosotros, pero sí, creo que en el centro del país sí, un poquito más, han descendido, por lo menos sí, hasta el miércoles, ¿no? Así que aguantar un poquito. A ver, estamos ya a 21 días. De las elecciones generales, señores, cada vez más cerca y los candidatos en plena campaña con sorpresas. Exactamente, se ha realizado ayer la prueba del CIREPRE, aparecer con muy buenos resultados. Hoy vamos a hablar del tema, ¿verdad? Sí. Estaremos conversando con quienes han sido parte de este simulacro que se ha desarrollado por parte del Tribunal Supremo Electoral. Y en medio de esto se ha conocido que don Óscar Hasenteufel ha pedido 3 días más de baja para, obviamente, ponerse. Estaba con un problema de presión alta, ¿no es cierto? Ha solicitado, correcto, Miriam, una extensión de una ampliación de la baja médica. No es fácil de establecerse de una presión alta. Seguro más a la edad también de Óscar, ¿verdad? Necesitan bastante descanso. Así es que estaremos pendientes de lo que está pasando. ¿Está Tufi con nosotros? Hola. Tufi, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Miriam, Luciana, buenas noches. Un gusto grande. Estamos en una semana, la última de julio, entrando a la recta final, donde aceleran todos los candidatos con alguna noticia quizás no inesperada, pero que tiene relación con una de las siglas. El anuncio de la decisión de que se baja Morena, todavía para oficializarse mañana, aunque ya Eva Copa lo ha adelantado. Si se bajan, habrá que ver en qué circunstancias y por qué, Luciana, Miriam. Seguro que sí, ver cuál será además el apoyo que brindaría Morena en caso de bajarse, a qué partido político que siga en contienda. Muchos hablan del MAS, no lo sabemos. Hay que ver mañana si es que dicen que es toda Morena la que se va a bajar, solamente la señora Eva Copa. Es decir, todavía hay que esperar un poco la nota oficial que den justamente desde este partido, ¿no es cierto? Para ver qué va a pasar, a quiénes van a apoyar, a quiénes no. ¿Qué más, Tufi? Bueno, aquí también estamos con frío, hasta el miércoles se espera. Ha comenzado la vuelta a clases con estas circunstancias. Eso en el marco de lo que implica también el problema del sarampión, con un paro largo en salud toda la semana, también, lamentablemente. El humo ya empieza también a preocupar en los focos de calor, pero toda la atención por ahora está puesta en la campaña electoral, por supuesto. Saber qué va a pasar el próximo viernes con el primer foro debate de candidatos presidenciales en Santa Cruz, en la FEXPO. Se ha confirmado el lugar, es el primer foro debate presidencial. Y también el jueves, una reunión convocada por el Comité Pro Santa Cruz con los candidatos opositores. Parece que no viene Tuto Quiroga a esta reunión. Ese es un punto a considerar, bien. Luciana, Miriam. Muy bien. Muy bien, ¿comenzamos así? Arrancamos de esta manera. Bienvenidos aquí en... Hoy Bolivia habla de... Repasamos los temas más importantes que ha marcado agenda en nuestro territorio nacional. Se lo habíamos adelantado, la situación de Morena que aún se aguarda la oficialización. Morena se bajaría de la contienda electoral. Este martes van a oficializar aparentemente ese trámite. Exactamente. Hoy Bolivia habla de el señor Óscar Hasenteufel. Ha extendido por 3 días más su baja médica. Ha presentado esta licencia el día de hoy. Esto para evitar que se hable de otro tipo de cosas. Correcto. Ha presentado su baja médica. Hoy Bolivia habla de... nuevo paro de salud en Santa Cruz, bien lo decía Tufi, una situación preocupante, ¿verdad? Los galenos acatarán este paro o esta medida por 5 días. Mala medida, ¿no? Especialmente para la población. Exactamente, por el momento. Hoy Bolivia analizan el retorno a las clases presenciales, van a exigir el carnet de vacunación y la verdad que durante esta semana se va a ver si es que realmente van a tomar esta decisión de que ya se levante la virtualidad y vuelvan a clases desde el próximo lunes. Muchos padres no están de acuerdo, ¿verdad? Con las clases virtuales y el perjuicio que dicen ellos para el contenido académico. Hoy Bolivia habla de... militar sufre grave accidente en San Benito. Sí, es tremendo lo que ha pasado durante un salto libre en curso de paracaidismo. Y la están responsabilizando a ella
no habría preparado bien su equipo, no se sabe, pero lo cierto es que la familia está pidiendo que también se responsabilicen los demás por el tema de los gastos médicos. Correcto, su estado es crítico en este momento. Hoy Bolivia habla de... Hoy Bolivia habla de... Temas políticos, temas electorales. La pregunta de hoy, Eva Copa baja su candidatura, bajaría su candidatura. ¿Usted cree al respecto que esto está bien, está mal o la verdad usted dice me da igual? Vemos cómo está la votación. Que está bien dice solamente un 25.4%, un 4.1% dice está mal y un 70.5% dice la verdad. Este tema a mí no me interesa la situación de Morena. Si Andrónico y Mariana deciden retrotraerse de ese tipo de políticas liberales que van en contra del bolsillo de las familias bolivianas, bienvenidos a su Casa Azul. Si no, nosotros le diríamos que se vayan hacia la derecha, que ese tipo de políticas son para beneficiar a un grupo de élite y no a las grandes mayorías que es el pueblo boliviano. Ultimátum al Andrónico Rodríguez para que sustituya a la compañera Mariana Prado como candidata a la vicepresidencia. Nuestras autoridades de base van a tomar decisión si continuamos con el apoyo o abandonamos definitivamente el apoyo social. Vemos que Morena en las intenciones de voto es muy bajo y es decisión prácticamente de Morena, ¿no? Hemos recibido mucha presión, hemos recibido mucho hostigamiento por parte de algunas fuerzas políticas. Creemos que la democracia se debe de ejercer en las urnas y no de forma agresiva, violenta o con amenazas. Eso es vulneración de derechos, vulneración a la libertad de expresión y vulneración a la democracia, ¿no? Así que nosotros jamás vamos a partir con eso. Vamos a analizar esta decisión que estaría tomando Morena en estos momentos. Mañana se va a saber oficialmente si es solamente la señora Eva Copa o es todo el partido el que se estaría bajando de las elecciones. Estamos con dos grandes analistas, Paul Coca por un momento, por un lado, y también está Marcelo Arequipa. A los dos, gracias por el tiempo que nos dan para que podamos analizar qué es lo que está pasando. Voy a comenzar contigo, Paul. ¿Qué tipo de hostigamiento habrá habido para que tomen esta decisión de Morena? Hola, hola, buenas noches, un fuerte abrazo, bendiciones, saludos desde la zona sur de nuestra hermosísima ciudad de La Paz, saludar a todos los que están en el equipo de Bolivisión. Marcelito, un fuerte abrazo, muy buenas noches. Aquí el tema es la excusa es el supuesto hostigamiento, claro que sí. ¿Hostigamiento en qué? ¿Supuesto en qué? Que claro, tiene que decir nombres y apellidos, quiénes y lo más importante, establecer acciones legales si ella ve que es correspondiente, no usar esto como excusa, porque aquí hay dos situaciones reales. La primera, el escaso apoyo que Morena ha tenido no solo en el país, también en la ciudad del Alto. Uno ve, por ejemplo, candidatos de oposición como Doria Medina, que hacía campaña tranquilamente en la ciudad del Alto, y Morena no lo hacía. Entonces ahí tenemos una situación de que a nivel territorial la campaña de Morena no era nada importante en ningún punto del país. Y el segundo aspecto, el por qué. ¿Por qué? ¿Acaso será, pregunta retórica, la unidad del oficialismo? ¿Acaso el primer eslabón en apartarse dentro de lo que el MAS también busca, al igual que la oposición, esa unidad, es Morena retirándose de las elecciones para que sus miembros militantes apoyen a otra? Porque si te retiras de las elecciones, es evidente que los miembros de Morena no van a votar por un partido de derecha. Usando ese término, no lo van a hacer. Entonces aquí donde hay que ver es dónde va a migrar ese apoyo que debe tener Morena. ¿A qué partido de izquierda? Son las dos primeras apreciaciones que estamos señalando. ¿Qué te parece? Marcelo, bueno, ahora la consulta para ti, por favor. ¿Habrá algo de por medio ante esta determinación que estaría asumiendo Morena? ¿O matemática simple? Los números no los acompañan, no les alcanza, incluso tal vez con el peligro de perder la personería jurídica. Hola Luciana, Miriam, Paul, ¿cómo están? Buenas noches. Uno pensaría que probablemente Eva Copa es nueva en estas lides políticas y luego por tanto es un tropiezo, ¿no? Que está cometiendo.
pero esto no es cierto, ¿no? Eva Copa sabe muy bien en el escenario en el que se está desenvolviendo. Eva ha salido del MAS, ha ganado la alcaldía del Alto con una organización política distinta al movimiento al socialismo, le ha hecho frente al MAS. En su momento hizo de alguna forma épica, si quieren, en el Alto, al haber ganado esa alcaldía. Y creo que ha pensado que esta organización política le iba a poder catapultar a la elección nacional, primero para tener una bancada, por lo menos una bancada en el legislativo, o tener, digamos, algunas opciones para competir en el ámbito nacional. Pero eso no ha sido así. Y entonces, claro, todo suena más a lo que tú decías, Luciana, matemática, ¿no? Ya van como 5 o 6 encuestas públicas en las que están muy por debajo del umbral siquiera del porcentaje para poder seguir vigentes con su sigla política. Creo que tiene que ver más con ese tipo de decisión. Ahora, habrá que ver algo más que decía hace rato Paul, el mensaje de mañana de Eva Copa, si deja libres a los militantes o a los seguidores de Morena para que decidan a quién apoyar, a quién votar, o ella misma en su mensaje pide que se apoye alguna opción política. Sí, buenas noches, Marcelo, buenas noches, Paul. Yo tuve la oportunidad de hablar hoy día con Eva Copa, me dijo fue una jornada muy dura para tomar esta decisión, pero ya está. Mientras tanto, su candidato a vicepresidente todavía hasta la tarde no tenía una noticia al respecto y más bien él creía que iba a ir hacia adelante. Pude hablar con los dos. ¿Qué puede estar pasando al interior de Morena? ¿Hay también algunas disputas o no? Lo primero es lo siguiente. Hay que tomar en cuenta que los partidos políticos bolivianos, dentro de lo que es la estructura, siempre se maneja en base a un jefe nacional al cual hasta los propios estatutos partidarios de cualquier partido le dan cierto poder y atribuciones, por si acaso. Aquí, por lo que Tufi nos dice, a quien le mando un gran saludo desde la zona sur de La Paz, es prácticamente una decisión unilateral de Eva Copa. Pero ojo, hay que tener cuidado con lo siguiente. Uno, la papeleta está impresa. Hablaré en términos técnicos. Uno, la papeleta está impresa. Dos, toda solicitud de bajarse o retirarse de las elecciones tiene que ir al Tribunal Electoral. 3. Debido a este hecho de que el Tribunal Electoral ya imprime las papeletas, tendrá con una resolución del TCE que autorizar o no el retiro del Movimiento de Renovación Nacional de la candidatura respectiva. 4, habría que ver qué otra repercusión desde el punto de vista del Tribunal Electoral pudiera llegar a suceder, por si acaso, o también contemplarse una situación de que ya Morena quiere retirarse de las elecciones. Perfecto, ¿qué tal si el Tribunal Electoral le deniega ese derecho? O le dice, ¿saben qué? La papeleta está impresa, tiene X costo, no molesten, por favor. A eso es algo que también tenemos que ver qué es lo que va a decir el Tribunal Electoral. Es cierto, ya han salido un par de vocales a dar sus respectivas declaraciones, pero en materia electoral no funciona el retiro con lo que diga un vocal. Tiene que haber una convocatoria a sala plena y sala plena autorizar o no el hecho de un eventual retiro, por si acaso. Caso contrario, como bien decía Marcelo, está la situación de ese umbral que en Bolivia es el 3% de la votación, sí, no solo nacional. Bolivia más extranjeros se llama votación total o global, por cierto. A ver, Marcelo, ¿a quién va a beneficiar en caso de que se dé la salida de Morena? Porque todavía hay que esperar la confirmación. Lo han adelantado, pero la confirmación recién se va a dar a conocer mañana. Un poco siguiendo las encuestas de intención de voto que hemos ido viendo en estos últimos meses, Miriam, yo creo que de verdad, en términos de capitalización del voto de lo que era de Morena hacia alguien, yo lo veo como muy marginal. No creo que vaya a modificar. Distinto sería si estuviéramos hablando de una candidatura que tendría 3-4 puntos de intención de voto, y entonces esos 3-4 puntos son puntos de oro que le sirven muy bien a Andrónico, le sirven muy bien a Eduardo del Castillo hoy día.
Pero en este caso es tan marginal que en el desempeño mismo que tienen ellos no va a ser determinante. Intrascendente, sí, entonces. Es intrascendente en ese caso. Sí va a ser significativo en el caso de que Eva Copa mañana dé el mensaje y diga, bueno, vamos a apoyar a tal opción política. Va a ser solamente enunciativo y significativo en eso, pero en términos numéricos no va a ser trascendente. Bien. Paul, políticamente hablando, esta declinación o supuesta declinación en la candidatura de Eva Copa, ¿le pasará a ella como figura política una factura? Lo que pasa es lo siguiente: todo aquel político que está en un cargo público, municipal en este caso, que vaya al ámbito nacional y que las encuestas no le den un tipo de apoyo, ya implica obviamente una factura política de por sí. Porque hasta el momento no se veía que la ciudad del Alto apoye a la propia alcaldesa, más al contrario hay cuestionamientos serios a la propia alcaldesa de la ciudad del Alto por parte de los propios salteños, por si acaso. Entonces esto es un primer punto elemental. Segundo, no hay en la historia de Bolivia una persona que de una alcaldía haya logrado exitosamente ocupar la presidencia de Bolivia. Perdón, pero hasta antes de este año, lo que pase el 17 de agosto es otra historia, pero no hay un alcalde que diga, yo de la alcaldía ya soy presidente, y podemos hablar toda la noche nombres y apellidos de qué alcaldes han intentado buscar la presidencia y no lo han logrado, porque el rol del alcalde es ese, es rol de alcalde. Un alcalde no es sinónimo presidente, por si acaso. Eso es algo que hay que decirlo claramente. Y el caso de Eva Copa, por supuesto, ha sacado a relucir las falencias municipales y la crítica ciudadana por ser candidata sin renunciar a su cargo, que la Constitución obliga, pero una sentencia constitucional dice que no hace falta. De por sí hay eso. Y adelantándome un poco a la elección subnacional, salvo el fenómeno Condepa, salvo el fenómeno Pepelucho Paredes, hay una situación del Alto. El Alto nunca repite alcalde y nunca repite partido. Así lo tenemos que decir claramente, los números y los datos electorales no mienten. Entonces ya de por sí hay un desgaste, por supuesto, en lo que es una, hasta el momento, candidatura que, bien decía Marcelo, no ha logrado levantar. Y lo que decimos nosotros, falta la confirmación del Tribunal Electoral con una resolución que autorice la salida de Morena a petición propia. Marcelo, ¿qué sería lo recomendable para Eva Copa? Que anuncie su apoyo a Andrónico Rodríguez, que anuncie su apoyo a Eduardo del Castillo, o que anuncie definitivamente que deja en libertad a su militancia o las personas que pensaban votar por Morena, marginarse de esta elección. ¿Qué es lo recomendable en este escenario? Hola, Tufi. Creo que en este caso lo que previsiblemente va a hacer Eva Copa es llamar de manera genérica a la unidad. No se va a decantar por ninguno de los dos, ni por Andrónico ni por Eduardo. Lo estoy planteando en este escenario hipotético. Digamos, si yo fuera, digamos, cercano a Eva Copa, le diría, haz esto. O sea, seguí con esta línea por lo siguiente. Cuando los políticos suelen declinar sus candidaturas, no es que muere su vida política hacia adelante, no es que están ya sentenciados de por vida, ¿no? La historia nos está demostrando que no es así. Los casos perfectos son el caso de Samuel y el caso de Tuto. Ambos han renunciado, han declinado sus candidaturas en el pasado y no están muertos. Hoy día, de hecho, están en los primeros lugares para poder ganarse el derecho de llegar a una segunda vuelta electoral, ¿no? Entonces, las puertas no están absolutamente cerradas. No es que sus cartas están echadas de Eva Copa y ya es su fin, sino que creo que buenamente ella puede generar cierta ventana de oportunidad a partir de lo que vaya a decir mañana para lo que viene hacia adelante. Dentro de muy poco vamos a volver a celebrar las elecciones subnacionales, y lo que necesita el país son organizaciones estructuradas, no necesita improvisación en la política, ¿no? A ver, Paul, tú has dicho de que el Alto nunca repite alcaldes, pero Morena se prepararía directamente para las subnacionales. ¿Esto qué significa? Es decir, la señora Eva Copa como tal tal vez no iría, pero alguien de Morena sí. ¿A quién tú ves con posibilidades?
Aquí hay que ser bastante interesantes. Partidos que no han participado de esta elección, llámese Nueva Generación Patriótica, o en este caso, si el Tribunal Electoral acepta la no participación de Morena, claro, lo que van a hacer, al igual que el resto de los partidos que están participando de esta elección, es apuntar, por supuesto, al proceso electoral más inmediato, claro, post 17 de agosto, que son las elecciones subnacionales. Aquí hay que ver, por supuesto, qué va a hacer Morena en torno a la alcaldía del Alto. Si Eva Copa irá a una reelección, es una opción que van a tener que manejar, o si llevará a otra persona, en caso de que Eva Copa decida no ir, porque la política es absolutamente cambiante. El Alto tiene esa particularidad electoral desde el año 2010, sí, desde hace 15 años. No repite alcalde y no repite partido gobernante a nivel municipal, por cierto. ¿Cambiará eso el 2026? Eso solamente el tiempo lo va a decir. Ahora, como le estamos mencionando, Marcelo, habrá sido tal vez una especie de testeo y tal vez el objetivo no solamente pueda ser municipal, sino una gobernación. De repente Bacopa podría estar analizando aquello. Sí, es muy posible, Luciana, por eso decía, en política no hay que dar por muerto a nadie, eso es, creo, un error grande si es que estamos pensando de que Bacopa ya no tiene futuro político. Yo creo que ella puede reconducirlo, pero de manera estratégica, siempre pensando un poco con quienes se rodea. A mí me da la impresión de que un buen relevo, por ejemplo, en el Alto podría ser la señora Segarrudo, que es, creo, si no me equivoco, su vocera, ¿no? Que es muy activa, que también tiene una buena inclusión en el mensaje político, y a mí más bien me hacía sospechar, y mucho por eso el hecho de que estén cerca de Evo Morales. Yo creo que ahí su candidato vicepresidencial les ha hecho mucho daño, porque no se entendía, se entendía como algo bastante incongruente el hecho de que estén cerca de aliarse con quien les hace más guerra ahí en el Alto, como es la señora Vilma Lanoca. O sea, no se entiende eso, y creo que por eso el hablar en esa magnitud en las últimas semanas, declarando de que Evo estaba más cerca de ellos que Luisa Arce en algún caso, creo que les ha hecho mucho daño, y bueno, les toca ahora reconducir un poco el proyecto político que tienen, y otra vez, como decía, les toca hacer un proyecto político serio, con proyección y estructura, no improvisación en la política, porque de otra manera no van a poder levantar cabeza. Sí. Sobre este punto también, Paul, usted decía que la causa o el factor que ha impedido que despegue Morena centralmente tiene que ver con el desgaste de la gestión de Eva Copa, pero menciona Marcelo una variante, que es esta asociación en imagen a Evo Morales o inclusive por momentos a Arce. ¿Hasta qué punto eso le ha cobrado factura también a Morena para impedir que crezca en esta campaña? La política es dinámica y versátil, siempre hay muchas razones. La primera, obviamente, de toda la autoridad municipal, el cómo es su carta de presentación a nivel de la gestión pública, en este caso la alcaldía. El segundo aspecto, cierto lo que dice Marcelo, por supuesto, que la cercanía o no con Evo Morales, Luis Arce Catacora, por supuesto, esa ambivalencia, porque no nos olvidemos que ni Eva Copa ni Morena se consideran, y nunca lo han hecho, considerarse dentro del grupo de opositores, por si acaso, eso es algo que hay que aclararlo. Entonces eso significa que en este momento son parte del denominado proceso de cambio, que está obviamente con más sombras que luces por la situación actual, por si acaso. Tercero, obviamente Morena va a tener que plantearse un nivel de redefinición estratégica rumbo a lo que es, qué va a ser en estos días post y para el 17 de agosto, y qué va a hacer en la elección subnacional, cuál es la estructura propia, porque hemos visto que Morena es un partido que ha tenido la mayor cantidad de candidatos inscritos que han sido inhabilitados en todo sentido. Tenía buenos cuadros Morena, sí, uno de ellos aquí en La Paz, Yerko Illich Crosa. Claro que sí, que ha sido sorpresa, analista político, primer plurinominal por Morena. Pero fuera de ese caso, de nuestro amigo Yerko, Morena tiene que hacer un análisis de qué pasó exactamente con tantas candidaturas inhabilitadas, es decir, una cifra por demás y porcentaje por demás de elevado. Eso no es duda alguna. Segundo, que va a ser un partido nacional que tiene que hacer ya Morena un análisis con estructura en Pando, Beni, Santa Cruz y otros departamentos. Es decir, aquí es donde va a tener que hacer
proceso de inflexión y análisis interno de qué pasó en las candidaturas y cómo marcha el proceso de la estructura o militancia propia en los diversos lugares para enfrentar, obviamente, el proceso subnacional. Bien, Paul, te agradecemos por habernos acompañado esta noche aquí en vivo. Marcelo, de igual manera, gracias a ambos por el análisis en torno a la situación de Morena. Guardaremos en las próximas horas una oficialización de esto que se ha mencionado. Aparentemente se bajan de la candidatura. Gracias. Un abrazo. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. 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 En fin, rumbo a la carrera electoral y el Tribunal Supremo Electoral, Miriam Tufí, cumpliendo además los hitos y parte del calendario que está previsto a cabalidad, al menos según lo que se ha informado. Exactamente, el día de ayer se ha llevado a cabo esta prueba importantísima que se estaba esperando, justamente la del CIREPRE, y se logró más del 60%, Luisito, se llegó a más del 60%, comenzando a las 4 de la tarde con este trabajo importantísimo. Estamos con don Juan Carlos Núñez, representante ante la Fundación Jubileo, que evidentemente ha sido uno de los que ha podido ver el trabajo del Tribunal Supremo Electoral ayer en esta prueba del CIREPRE. ¿Cómo está, señor Núñez? Buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Sí, efectivamente, el día de ayer estuvimos presentes allá en el Club Die Strong, en Achumani, donde va a ser el centro de operaciones, entendemos, del CIREPRE, y pues para hacer este simulacro, ¿no? Un simulacro que creo que, bueno, de alguna manera ha ido llenando expectativas también para lo que pueda venir en las elecciones. A ver, han comenzado a las 4 de la tarde a trabajar y más o menos para las 8 de la noche ya tenían un 62%. ¿Qué le ha parecido aquello? Bueno, en realidad es que, como decíamos, es un simulacro, pero lo que se ha logrado medir es fundamentalmente la infraestructura tecnológica, la plataforma del sistema, el flujo de las actas, el tiempo de procesamiento y el personal en los distintos niveles, ¿no? A nivel de protocolos de seguridad, monitoreo. Pero lógicamente esto está dado en un marco de tranquilidad, no de alta tensión, como puede ser el día de las elecciones. Claro. Y por eso nos parece importante este esfuerzo que se está haciendo. Mucho del personal que está operando esos equipos, como se ve en la imagen, son recién contratados. Yo creo que requiere todavía un nivel de capacitación y por eso nos parece interesante que después de todavía un tiempo previo a las elecciones, entiendo que el Tribunal Supremo Electoral inclusive está proponiendo hacer un nuevo simulacro. Y no estaría mal, creo, para poder trabajar en cuanto a las condiciones. Lo importante, más allá de todo el sistema informático, es el trabajo de campo. Este es el trabajo esencial, es decir, el operador, el que va a sacar la imagen al acta, el que va a mandar eso con la calidad necesaria. Para eso tiene que haber un trabajo de adecuada capacitación, para que efectivamente esa información llegue al centro de procesamiento y allá, con todas las normas de calidad, de un adecuado blindaje, se pueda procesar esa información de manera adecuada. Todo eso son pues recursos humanos que tienen que estar calificados para este trabajo. El desempeño de ellos va a ser fundamental y vital para el éxito de todo este proceso del CIREPRE, y creo que es un sistema muy interesante de registro y publicación de resultados preliminares, como se menciona, que yo creo que le va a dar un nivel de alta confiabilidad, de certidumbre a la población en este momento tan complejo que estamos viviendo. Y ojalá con esto, porque por lo que ellos manifestaban, estaríamos hablando que tendría una cobertura inclusive del 92% del conteo de las actas, es decir, que esta es una cifra muy importante. Pero además, algo que nos llamó la atención es que, más allá de registrar candidatura de presidente, vamos a tener también los uninominales. Este me parece una novedad interesante, porque con ese escenario, con esa sumatoria, podemos tener ya una proyección aproximada, lógicamente, pero a lo que vendría a ser el nuevo Parlamento en Bolivia. Buenas noches, Juan Carlos. Por lo que usted relata, podemos estar tranquilos, confiados en que el proceso va a ser transparente, sobre todo el conteo preliminar. ¿Hay algo que usted pueda también recomendar más allá de hacer un nuevo simulacro? Por ejemplo, hay quienes han señalado que lo recomendable es que la exposición del acta dure 10 minutos
para que haya suficiente tiempo de registrar fotográficamente tanto los que están haciendo el control electoral como todos los que participan en el proceso. ¿Qué piensa usted? ¿Algo más que se pueda sugerir? Bueno, en realidad es esto, ¿no? Yo creo que más allá del tema con la conclusión con el acta, es importante que ésta se refleje porque eso le da un marco de legitimidad. El ciudadano con su celular es propietario y defensor de su voto. Este es un elemento muy importante, creo que hay que resaltarlo. Y lógicamente tendrán la exposición del encargado de la mesa electoral, tendrá que exponer ante la gente. Lo que sí hemos recomendado mucho también, Tufi, es que debería haber una capacitación adecuada a la policía, porque acaba siendo la policía en algún momento, y eso lo hemos visto en las elecciones judiciales, un obstáculo a lo que significa el escrutinio en la mesa electoral, porque ese es un acto público, es de libre acceso del ciudadano. Nos hemos encontrado en las elecciones judiciales con que la policía se puso en la puerta del colegio, ni siquiera de las aulas, del colegio, para no permitir la entrada de los ciudadanos. Eso no puede darse. Es decir, si no hay una adecuada información desde el propio órgano electoral, una capacitación a los propios policías para que entiendan que este es un acto público y más bien deberían estar preservando que la apertura plena al ciudadano para que pueda estar en el escrutinio de su mesa. Creo me parece otro elemento importante que creo que hay que recomendarlo para que todos los actores de este proceso puedan cumplir su tarea y su labor de manera clara. Más allá de eso, yo creo que el tema del aproximado, estamos hablando del 92%, lógicamente aquí en el CIREPRE no se contempla el voto al exterior, lastimosamente, solamente el voto nacional, pero a partir de ello todavía hay un 4% de lugares donde no llegaría porque hay falta la comunicación, no hay el internet, y en ese elemento hemos recomendado, porque en el conteo rápido que hicimos las elecciones anteriores, nos encontramos con estos centros de Entel, ¿no?, que se tienen en varios lugares del país, inclusive en áreas rurales, los telecentros de Entel, pero que al momento en que se les otorgó el funcionamiento a los municipios, tienen unas deudas astronómicas porque los municipios no pagaron. Y entonces no se puede confiar en que se tengan estos centros en pleno funcionamiento. Esto también les hemos recomendado que hagan una validación con las telefónicas, porque ese sí que es un elemento vital para que se pueda levantar la información. Pero pese a ello, hay un 4% que no tendrían acceso de comunicaciones. Hay que reducirle a ese 100% ese 4%. Y el otro tema es que el CIREPRE registra el número de votaciones, pero a veces entrecruza el jurado en la mesa los números y por lo tanto cuando se tiene que rectificar eso se escriben las observaciones. Y cuando se escriben las observaciones, eso ya no registra el CIREPRE como tal, como número, por lo tanto, eso va como acta observada. Ellos estiman un aproximado de otro 4% de actas observadas, que lógicamente en el escrutinio final se dilucidará si esa corrección es adecuada o si se rechaza esa observación a esa acta correspondiente. Entonces, hablamos de un 8% que no será diríamos registrado, pero de todas maneras llegaríamos a un 92% si todas las capacidades y las condiciones se dan para el día de las elecciones. Señor Núñez, escuchando atentamente lo que usted mencionaba en cuanto al personal que tiene que estar calificado, le pregunto ahora, ¿es el personal suficiente para poder realizar este trabajo el día de las elecciones? Bueno, sí, se está determinando que cada personero tenga 7 mesas a las cuales pueda registrar. Además, se ha recomendado que las actas que tienen diversas copias, ¿no?, porque son varias copias que tienen que entregar una a cada delegado de partido, puedan estar claras en su registro, porque ya en las elecciones anteriores hemos tenido algunas dificultades de que las últimas ya eran poco legibles. La copia última era pésima, totalmente pésima, no se leía nada. Entonces, reiterar la necesidad de que todos tengan el acceso a la información, y nos comentaron que una hoja también está correspondiendo al CIREPRE como tal. Por lo tanto, si es que este funcionario sacara mala la imagen,
inmediatamente entiendo que el centro de cómputo le haría la observación a este personero para que vuelva a sacar la imagen, pero puede ser demasiado tarde porque ya ese puede estar lacrado el sobre y puede estar ya yendo hacia el tribunal correspondiente electoral. Pero entonces hay una boleta que es y corresponde al CIREPRE. Ya esa sería otra comprobación que si lastimosamente no se sacó una buena imagen del tema del acta correspondiente, ¿no? Pero creo que el número de funcionarios, sí, nosotros calculábamos que para esas 34.000 mesas más o menos se requieren alrededor de 9.000 personas que tendrían que hacer ese registro, y creo que el número que ellos están contemplando es más o menos el suficiente para lograr cubrir diríamos, vamos a ver como alrededor, se ha considerado 27.500, si no me equivoco, mesas a nivel nacional que lo han implementado en el tema del simulacro, ¿no? Pero entiendo que el día de las elecciones estaríamos llegando al aproximado de 100%, pero con estas salvedades de estos 4%, por un lado por la falta de comunicación y por las observadas, ¿no? Las actas observadas, casi un 8% que no se podría registrar. A ver, tengo un pero dato. yo creo que es un buen detalle, un buen parámetro para cuidar la transparencia y prever cualquier irregularidad electoral. Lo importante es que se ejecute. A ver, hay un dato que tengo, porque ayer se dice que en el simulacro alcanzó a 3.876 de los 5.727 recintos electorales simulados. Y el dato que me llama la atención es que el margen de error es inferior al 2%. Por favor, me gustaría escuchar su opinión al respecto. Efectivamente, yo creo que así como se está mencionando, inclusive con la exactitud de llegar a una cobertura del 92%, el margen de error podría ser inclusive menos, ¿no? Menos. Nosotros con una muestra de 5.000 actas teníamos un margen de error del 2,5%. Yo creo que haciendo este recuento del registro y publicación de resultados preliminares se podría llegar a un nivel de margen de error mucho menor. Creo que esto es interesante y lo que vuelvo a reiterarles que llama mucho la atención es que puedan lograr inclusive registrar los uninominales. Este es un detalle importante. Eso nos va a ayudar a tener una verdadera fotografía ya del nuevo Parlamento, creo, también al tener estos datos finales después de las 8 de la noche del día de las elecciones. Juan Carlos, usted en la observación de ayer del simulacro, ¿pudo detectar si la velocidad de transmisión de datos desde zonas rurales es la misma que de zonas urbanas? Porque siempre ha habido en el pasado este conteo mucho más lento en el área rural, sobre todo por la llegada inclusive de las ánforas. En este caso, ¿es igual la velocidad de transmisión de datos de rural y ciudades? Eso todavía, creo que ahí hay ciertas limitaciones que habrán y tendrán que ver cómo las van a ir resolviendo. Pero además tiene que ver también con el equipo que utilice el personero que está haciendo el registro. Tiene ciertas características y entiendo que han tenido mucho cuidado de poder establecer qué tipos de equipos, qué generación de equipos serían lo mínimo necesario para poder sacar esa imagen. Por ejemplo, este sistema no funciona con los iPhone, ¿no? Tiene que ser Android. ¿Y a qué nivel? Y bueno, ya ellos ya tienen características específicas y que también tendrán que ver justamente con el tema del rendimiento del equipo de manera adecuada y de la mejor forma de operar de quien esté manejando ese equipo para sacar una imagen adecuada, que no sea poco legible. Eso sí que sería una dificultad en el momento del registro y por eso se toman algunas salvedades, pero yo creo que sería mejor que no se ocasionen este tipo de problemas, ¿no? Señor Núñez, me imagino que como experto ha podido visibilizar también el trabajo o la metodología que implementan países vecinos, Argentina, Perú, Chile, en sus elecciones. ¿Habrá algo que mejorar como país en este camino? Ya no le hablaré de estas elecciones porque estamos a 21 días, pero para las siguientes.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que acá lo que tenemos que hacer es superar varios aspectos. Por ejemplo, tenemos el padrón electoral, el biométrico, donde nosotros nos registramos con huella, etcétera. Pero cuando vamos a la mesa electoral hay una ruptura en ese sentido, porque no es que volvemos a registrarnos con la huella específica en el sistema biométrico, sino es un cuaderno donde está registrada nuestra copia del voto y donde firmamos y ponemos nuestra huella. Pero no hay una comprobación inmediata que la persona que puso la huella ahí es la misma que se puso en el registro biométrico. No sé si me dejo entender. Sí, claro. Pero eso, por ejemplo, falta. Yo creo que deberíamos optimizar de mejor manera ese sistema venezolano que se tiene, por ejemplo, con el registro biométrico inmediato. Creo que es algo que nos falta. Será una inversión importante, pero creo que eso garantizaría de mejor manera estos procesos electorales. Señor Núñez, le agradezco de sobremanera por haber conversado con nosotros, darnos el detalle, usted como presente dentro de este primer simulacro que ha desarrollado el Tribunal Supremo Electoral. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Que le vaya muy bien. Buenas noches. Bien. Ayer ha ocurrido un hecho de sangre en Santana del Yacuma y ha sido terrible porque a quien asesinaron era un prófugo de la justicia, un hombre considerado ser uno de los principales autores del crimen de 3 policías ocurrido en Porongo, lo que luego hemos conocido como el caso Nayar. Tufi, sé que estás con él, el director nacional de Interpol, hablando ya ahora de este tema. Sí, Miriam, está con nosotros el coronel Juan Carlos Basualto Torres, es el comandante de Interpol, el nacional, y aquí surge la pregunta, porque había un sello rojo aplicado contra el señor, en todo caso, Edgar Dorado Menacho, alias el jefe, que finalmente fue abatido a tiros ayer por otros 2 sujetos, justo cuando se celebraba inclusive una festividad en Santana de Yacuma. Coronel, buenas noches, gracias por este contacto. ¿Qué pasó exactamente, coronel? Se sabía que había un sello rojo en contra de esta persona y además orden de aprehensión, pero estaba libre. ¿Nos puede explicar qué puede haber ocurrido? Bueno, primeramente muy buenas noches, un saludo muy cordial. Bueno, informar que Interpol asume conocimiento de este extremo desde el 19 de agosto del 2022, donde previa solicitud de autoridad fiscal y previa aprobación de nuestra Secretaría General en Lyon, Francia, es que se emite la notificación roja en contra de esta persona. Y también se adjunta la orden de aprehensión respectiva. Esa persona estaba seguida por el delito de asesinato, ya que se le habría ampliado la investigación por la comisión del mencionado delito, tomando en cuenta que 3 policías habrían fallecido lamentablemente en Porongo, esto que ha sucedido el año 2021. Nosotros como Interpol hacemos un seguimiento de toda esa persona, si es de que con algunas de las instituciones, tanto públicas o privadas, tenemos convenio, si es que realizase algún trámite u otro, inmediatamente se le detecta. Por ejemplo, esta persona que haya salido al país vecino del Brasil sin ser detectado por un paso legal es imposible, tomando en cuenta que esa notificación roja alcanza hasta 196 países. Vale decir que ni bien realice el trámite de migración, inmediatamente la alerta se activa e inmediatamente se procede a la aprehensión de esa persona o de acuerdo a la solicitud o al tipo de notificación que cursa en Interpol a nivel mundial. Coronel, considerando que regía desde hace 3 años la orden de aprehensión, el sello rojo, ¿qué puede haber pasado que estaba en territorio nacional en libertad? ¿No se detectó en los movimientos de esta persona? Nosotros realizamos constantes solicitudes a las direcciones departamentales, tenemos Interpol en todo el país, como también tenemos la unidad policial de control migratorio, lo que es SUCOM, que está en los puestos fronterizos como en los aeropuertos nacionales e internacionales del país. Siempre estamos haciendo la búsqueda de personas y reitero, si esa persona hubiera realizado algún tipo de trámite con las instituciones con las cuales tenemos convenio, tanto nacional como internacional, hubiera salido la alerta. Sin perjuicio de lo mencionado, constantemente las direcciones departamentales nos emiten informes de la búsqueda y ubicación como localización de las personas prófugas de la ley que tienen notificación en nuestro país.
Coronel, qué gusto saludarlo. Buenas noches, Luciana y Miriam, le saludan desde la sede de gobierno. Quisiéramos conocer algunos otros detalles. Entendemos que la investigación va avanzando de alguna manera. Sí, el entorno cercano a esta persona ha podido dar algún otro detalle que se ha revelado a la policía. Bueno, nosotros como Interpol, nuestra función es únicamente, exclusivamente, la ubicación y localización de las personas. La investigación propiamente de los delitos ya se encarga el Ministerio Público como personal de la FELCC. Sin perjuicio de lo mencionado, nosotros siempre estamos prestos a cualquier tipo de colaboración. Si es que se necesita algún dato a nivel Latinoamérica, a nivel mundial, algún tipo de antecedente, algún tipo de investigación que sirva para el esclarecimiento del hecho, siempre Interpol va a actuar, pero previamente tiene que haber o una orden judicial o un requerimiento fiscal y previa aprobación de nuestra Secretaría General ubicada en Lyon, Francia, para que realicemos ese tipo de trabajo. Coronel Basualto, este hombre, Edgar Dorado Menacho, ¿no estaba siendo buscado? Estaba siendo buscado, por eso le digo, tenía la notificación roja. Y si esa persona hubiera pasado algún puesto fronterizo, hubiera utilizado su pasaporte. Si no hubiera sido detectado en Bolivia, hubiera sido detectado en Brasil de forma inmediata o en el país que quisiera visitar o que quiera abandonar nuestras fronteras. Eso es, estamos en línea, tenemos el sistema I-24/7, el mismo que no descansa pero ni un minuto y está en andamiaje los 365 días del año y reitero en los 196 países. Es por eso que constantemente tenemos el aviso cuando una persona tiene un tipo de notificación. En este caso era una notificación roja, la misma que señalaba por asesinato y en los antecedentes que tiene, incluso colocamos que es una persona propensa a la evasión, que es peligrosa y que se tiene que actuar con cuidado una vez que ha sido detectada o ubicada. Coronel, planteando alguna hipótesis, ¿este ciudadano a lo mejor podría haber utilizado documentación falsa para entrar y salir del país o no? Eso no se descarta y es lo que se está utilizando muy frecuentemente. Es por eso que aprovecho la oportunidad para hacer conocer que en todos los penales hemos hecho una solicitud al régimen penitenciario para, primero, tener el registro de todos los extranjeros, pero además estamos tomando placas fotográficas como impresiones digitales para evitar esa doble identidad que usted hace referencia, tomando en cuenta que algunos países ya tienen el reconocimiento facial que facilita el trabajo de identificación. Dentro del trabajo de Interpol hemos tenido muchas personas que están utilizando doble identidad y que eso también no se descarta. Muy bien, gracias. ¿La Paz? No, simplemente agradecer. Gracias, coronel. Muy amable por esta información. Estamos para servirle a sus órdenes y cualquier cosa, no duden, Interpol siempre debe estar a su servicio. Buenas noches. Buenas noches, coronel. Ahora sí, Luciana, Miriam, volvemos. Gracias, Tufici, muy atentos entonces a las investigaciones que puede realizar todavía Interpol y la policía. Hablemos ahora de las elecciones en esta gestión 2025, las campañas electorales, recordando que hay varios de los candidatos que están en función pública. ¿Será que la ejecución que se desarrolla dentro de esa función es la óptima mientras están de campaña? Le quiero dar la bienvenida a Julio Linares, él es economista, está con nosotros esta noche para conversar. Miriam, adelante. ¿Cómo está, don Julio? Muy buenas noches. A ver, usted ha hecho un análisis interesantísimo porque tenemos a personas que están en función, en este caso sería 3 alcaldes. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo están llevando adelante su campaña electoral? ¿Está perjudicando el trabajo que están realizando? Cuéntame, por favor. Sí, gracias Miriam, Luciana, por el contacto. Sí, lancé un tuit hace unos días de análisis que hago acostumbradamente sobre no solamente las alcaldías, sino sobre la ejecución de todo el Estado, entre varias cosas sobre finanzas públicas. Y sí, lo que identifiqué es que, lastimosamente, esta campaña presidencial parece que ha perjudicado y ha distraído a 3 de los principalmente alcaldes del eje, porque son candidatos. Bueno, entiendo que una ya no es lo que ha anunciado el día de hoy, y a un 4, ¿no?, que es el alcalde de La Paz, que se ha dedicado además a
apoyar de frente a uno de los candidatos, entiendo que a Jorge Quiroga, a través de todo lo que hace con la gente con la que dispone, y además se ha dedicado otra vez a hacer análisis, hacer programas de análisis sobre las elecciones presidenciales. Entonces sí he visto cómo en estas 4 ciudades, ¿no? Al 23 de julio, que es el día viernes anterior, la ejecución de la inversión pública, eso tenemos que tomar cuenta de la inversión pública, que es lo que les gusta decir les gusta nombrar a los alcaldes, que son las obras prácticamente, ¿no? Es la inversión dura en cemento. Ha estado, por ejemplo, en La Paz y en el Alto alrededor del 20%, y a julio de un año debería estar ya un 60%, está al 20%, pero lo que más preocupa aún es que en Santa Cruz, por ejemplo, Johnny Fernández, en Cochabamba, Manfred Reyes Villa, realmente han descuidado mucho la ejecución de su inversión pública, de las obras, porque están alrededor del 10% solamente de lo que significa en la ejecución financiera que nos muestra el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas dentro de la ejecución que deberían hacer. Entonces, lo que nos muestra es lo que ustedes dijeron de principio. Sí, ha perjudicado bastante esta campaña, se han distraído mucho. Eva Copa hoy día se ha bajado de la candidatura, pero bueno, ya no vale la pena hablar de eso, sino que le ha distraído demasiado. Era de las mejores ejecutadoras de inversión pública en esta gestión, pero ya no lo ha sido este año, sí, porque ha estado pensando en grande, creo, muy rápidamente. Ella es joven, debería haber esperado un poco más y terminar muy bien esta gestión. No lo ha hecho así, se ha distraído, ha comenzado a trabajar en campaña presidencial, solo está en un 22% de la ejecución. Iván Arias, que bueno, está apoyando a Tuto Quiroga con 20%, y los otros 2 alcaldes, repito la información, están con 10% de inversión pública. Wow. Ahora, Julio, un detalle no menor, al margen de lo que pueda suceder con los resultados de las elecciones generales, esta gestión, se vienen las subnacionales, ¿verdad? Ya hay un cierre de la gestión que van a tener cada una de las autoridades municipales, en gobernación, etcétera. Y es en esa etapa donde generalmente vemos entrega de obras, obra tras obra. ¿O será que se están guardando, si vale el término, es parte de este presupuesto para poder entregar las obras al final de su gestión, para ir o poder postularse nuevamente? No, es que la ejecución, al menos la ejecución financiera, que es la que se ve y que nos muestra el Ministerio de Economía, nos ve que las principales obras que tienen estas 4 alcaldías están con ejecuciones demasiado pobres, entre el 20%, el 5%. La obra más grande de toda la gestión municipal hasta el día de hoy la tiene anotada el alcalde Johnny Fernández, con un distribuidor enorme, porque debe ser enorme, no lo conozco, pero vale más de 200 millones de bolivianos, y está apenas en el 10% de ejecución. Entonces no creo que llegue a culminar esto. La segunda obra más grande que tiene la gestión municipal en estas 4 ciudades, que son las más grandes, entre las 4 ciudades, Luciana, de acuerdo al censo 2024, albergan casi el 48% de toda la población boliviana. La segunda obra más grande está en Cochabamba, pero no sé si es de beneficio para la población, porque el señor Manfred Reyes Villa, lo diré irónicamente, ha construido su propia casa grande del pueblo, lo ha hecho allá en su ciudad, un edificio que entiendo tiene más de 8 pisos y cuesta más de 100 millones de bolivianos. Eso sí ha terminado y está por terminarlo, pero no es de beneficio para la ciudad. Son las 2 obras más grandes que existen, las llamadas superobras aquí en La Paz. La que más cuesta no debe pasar los 45 millones, pero como te decía al principio, Luciana, estas obras están con un muy bajo porcentaje, y eso se refiere a 2 cosas. Primero, porque no tienen recursos para hacerlo. Por eso pedía, por ejemplo, al alcalde de La Paz bastante el tema de los créditos. No tienen recursos para terminarlos y el tiempo se les ha acabado.
La gente está esperando, así como está esperando un nuevo presidente para no salir de las calles. Imagínate toda la crisis que tenemos ahora, pero la crisis todavía, la gente no sale a la calle todavía porque está esperando una nueva esperanza, que haya un nuevo presidente que solucione estos problemas, un binomio serio que pueda solucionar los problemas. Y es lo mismo, yo creo que esto va a desencadenar rápidamente en el tema subnacional, porque ya no más, el 8 de noviembre va a ser posesionado el presidente durante los próximos 5 años, y entiendo que por el calendario que revisé, creo que entre enero y febrero ya serían las nuevas elecciones subnacionales. Entonces están muy pegadas y seguramente políticamente también van a ser muy influenciadas. El ganador de la presidencia seguramente va a tener la posibilidad de poder marcar alguna diferencia dentro de la elección de los nuevos alcaldes. Señor Linares, quiero hacerle una consulta. Al margen de estos alcaldes que usted ha observado, fuera del tema electoral, porque evidentemente hay que mirar un poco más allá para las subnacionales, ¿qué alcalde tiene la mejor disposición, el mejor trabajo, la mejor ejecución presupuestaria? La que mejor tenía durante estos 3 años ha sido EPACOP. Es la que mejor ejecución presupuestaria ha tenido, pero es bueno que la población sepa. La medición que hago es de eficacia, es decir, gastar el dinero. Ella sí ha gastado, es la que mejor ha gastado tanto en el tema de la ejecución del presupuesto, porque ahí sí es bueno decirlo, o sea, la alcaldía de La Paz, la alcaldía del Alto, de Cochabamba, sí están, les dije hace un momento, debería estar alrededor del 60%, sí están con ejecución de la mitad del presupuesto ya, pero del gasto. Y en el gasto es fácil pagar sueldos y pagar a los proveedores. El tema es en el tema de la inversión pública. En la eficacia del gasto, los últimos 3 años ha sido la alcaldesa Eva Copa la que mejor ha tenido el tema de cuánto ha ejecutado por año. Ha estado alrededor del 60 al 70% de la ejecución de la inversión pública casi todos los años. Ha habido otros alcaldes, como el de Santa Cruz, el de La Paz, que han estado entre el 50 y el 60% de la ejecución de la inversión pública. No han podido llegar a más, no han tenido la capacidad institucional administrativa para hacerlo, pero bueno, sí, hay que aceptarlo. La alcaldesa de la Copa es la que ha tenido la mejor ejecución, pero otra vez, Miriam, es bueno que sepa la gente, es este tema de se mide la eficacia, no la eficiencia. Que la obra esté mal realizada, que la obra no tenga los parámetros técnicos necesarios para poder ser llamada una buena obra y que sirva y que mejore la calidad de vida de la población, es otra cosa. Pero ellos tienen cada año una programación de la inversión pública que van a realizar con los POAs de las juntas vecinales, que en casi todos los municipios funciona así, y las obras estructurales, ¿no? Que es lo que llamamos que son las obras más caras. Sí tengo que aceptar que Johnny Fernández es el que ha programado muchas más obras estructurales que las pequeñas, que son los POAs pequeños de los barrios, pero no los ha podido cumplir y por eso tal vez está rechazado en su ciudad. Aquí pasa lo mismo, se habló mucho de superobras, pero no se han podido entregar. Incluso para este mes el alcalde anunció la entrega de una gran superobra que se llama la avenida Apumaya, pero bueno, ya estamos mañana 29 de julio, no sé si lo va a lograr. Creo que es otro anuncio más de los que estamos acostumbrados los paseños, pero es así, es como se dividen las cosas, son las obras pequeñas y las obras grandes que son las estructurales. De las estructurales, las de Santa Cruz fueron las más caras, no las pudo entregar, y bueno, la obra más grande de Cochabamba sí fue la única entregada, pero es un edificio que es para la alcaldía. El tema combustible será otro de los factores que pueda afectar también en la ejecución de estos presupuestos, entendiendo las dificultades que han tenido sobre todo en obras grandes. En todos los sentidos, Luciana, en todos los sentidos, el tema combustible y el tema de la inflación, ¿no? La bolsa de cemento, el kilo de fierro, por supuesto que ha subido. Seguramente están negociando modificaciones de contrato que permite la ley hasta un 20% del contrato, poder aumentar por ese tipo de dificultades. No sé si va a ser lo suficiente en el sentido de que lleguen las empresas a poder
tener ganancias sobre estos aumentos tan grandes que han existido. Ya he visto a estos alcaldes, a los 4, abriendo el paraguas y diciendo, no, es que está muy caro todo, por eso no se está pudiendo cumplir, ¿no? Es la forma en la que también abren paraguas, porque saben que no van a poder cumplir con las empresas, tienen deudas demasiado grandes, ¿no? Escuchaba al alcalde Arias quejándose de la deuda con la que le había dejado el alcalde Luis Revilla. Yo le puedo asegurar que la deuda que va a dejar Iván Arias, el próximo alcalde, va a ser mucho más grande, por lo menos un 15% más. Y claro, puede ser también parte de esto que tú estás diciendo. La inflación ha seguramente afectado. Las empresas necesitan que se les pague para poder seguir trabajando y ejecutando las obras, y las alcaldías no tienen los recursos necesarios para poder pagar. Entonces, no es que se están guardando para el final. Yo puedo asegurarte, Miriam, a la pregunta que me hiciste hace un momento, no tienen ni el tiempo ni los recursos. Y esto no va a terminar, ellos, aunque van a durar hasta mayo, pero esto termina en diciembre. Termina en diciembre porque ya la imagen que van a dar los alcaldes para querer ser reelegidos, van a tener que darla hasta diciembre, porque enero comienza la campaña. Y en enero no importa si entregan grandes avenidas, puentes o edificios, no van a poder ya lograr el estigma de la imagen que se les ha dado, porque van a estar en campaña, y ahí es donde les van a dar duro los opositores o la gente nueva que quisiera entrar a la alcaldía. Bien, le agradezco mucho, don Julio Linares, como economista, que nos ha acompañado esta noche con el análisis y el tema presupuestario de los municipios, gobernaciones, autoridades, etcétera, que están en campaña. Gracias. No, a usted, Luciana, miren, un gusto verlas y dispuesto a estar con ustedes para hablar de economía cuando ustedes quieran. De seguro lo volveremos a convocar. Muchas gracias. Miriam. Vamos a ver estas imágenes, por favor, señor director. Estamos viendo en la avenida Sucre una estación de servicio. ¿Cómo está el panorama? Este está vacío, prácticamente vacío. Porque en otros surtidores sí hay larguísimas filas, pero en este no hay problema. Es posible que sí. ¿Hay filas? A ver, muéstrenme, por favor, un poco más. No estoy viendo completamente. Ahora sí. Estamos viendo lo que está pasando. Me dicen que por lo menos son 40 minutos los que se tarda para poder conseguir la gasolina. Y la fila llega hasta la calle Colón. No, larguísima la fila, claro. A veces cuando uno ve de un solo lado, la imagen engaña tremendamente. Esto es lo que está pasando en la avenida Sucre. Nos vamos ya de inmediato con nuestro compañero Donato Hanover hasta otra estación de servicio en la zona de San Pedro para ver la situación allí. Donato. Muchas gracias allá en estudio, compañeros. Comentarles que yo estoy acá sobre la avenida 20 de octubre, el surtidor de la zona de San Pedro. El vehículo que estamos viendo, el minibús que en este momento está avanzando, es más o menos la fila que progresa para este surtidor de combustible. Dan la vuelta, suben la Nicolás Acosta, da la vuelta a la cuadra y llega al surtidor. Debo informarles que por lo menos hasta antes de que me des paso, el final de la fila se registraba donde está ahora el minibús, es decir, unos 5 vehículos adelante. Ese era el final de la fila. A los minutos que está pasando es que los vehículos se han ido sumando a lo largo, y como podemos ver, minuto que pasa, minuto que se van sumando a la fila. Como vemos, el vehículo, el último, el que está con la luz encendida, no la luz media, el del fondo, ese vehículo acaba de llegar a incorporarse a la fila, e incluso hay uno más que se está sumando, como lo estamos observando. Nosotros vamos a mostrar acá que en este surtidor lo que se está abasteciendo es gasolina en premium, la gasolina normal, la gasolina especial, como quieran llamarle, y GNV, gas natural vehicular. Eso es lo que se está vendiendo en este surtidor en la zona de San Pedro. La fila extensa, sí señor, da vuelta una cuadra, pero no es tan extensa como en otras ocasiones o en otro momento se registraba. Vamos a consultar a los conductores, si me permiten, me obsequian un par de minutos, por favor, para preguntarles cuánto tiempo han estado en la fila. Joven, breve, joven, ¿cuánto tiempo estuvo en la fila? Como 30 minutos. ¿Media hora? Sí, papá. Sí, ¿ha avanzado rápido nomás? Sí, nomás, sí. ¿Ya no es tanto la espera como antes? Ya no es tanto, ya no es mucho la espera. ¿Desde dónde ha hecho la fila? Desde por acá. Desde por acá nomás. ¿Y en media hora llegó? Sí.
5 minutos casi. Menos de una hora. Sí, papá, sí. Muchas gracias. Escucharon, es menos de una hora lo que la gente ha esperado, pero le preguntamos acá también a otra persona. Señor, buenas noches, ¿cuánto tiempo ha hecho fila? 1 hora aproximadamente. Ya no es tanto como antes. Ya no está tanto. ¿Desde dónde estaba cuando vino? Desde la Conchitas. ¿Desde acá? Sí. Ah, ya. Era una vuelta a la fila. Una vuelta a la cuadra. Sí. ¿No tardó mucho como antes? No. Muchas gracias. Mostrándoles este panorama de la venta de gasolina en premium, en especial, y gas natural vehicular acá en el surtidor San Pedro, es que yo retorno con ustedes, compañeros, hasta estudio. Muchas gracias. Gracias Donato por mostrarnos esto. Prácticamente algo similar a lo que está pasando en la avenida Sucre, ¿no? 40 minutos, de 40 a 60 minutos es la espera para que usted pueda ya conseguir también la gasolina que quiere o el carburante que necesita. Muchísimas gracias. Sí, volvemos a hablar de las elecciones generales y de diferentes consignas que se han ido emitiendo, lanzando en los últimos días. Un voto nulo, voto blanco, la explicación técnica al respecto. Le quiero dar la bienvenida a nuestro invitado, es Israel Quino, abogado constitucionalista, que hoy nos va a hablar sobre este voto estratégico. Buenas noches. Estimada Luciana, buenas noches, agradecido por la invitación, un cordial saludo a la audiencia en todo el país. ¿Qué significará para los resultados de nuestra elección una elevada cantidad de votos nulos y votos blancos? En realidad, estimada Luciana, el voto blanco y el voto nulo, desde la toma del poder en la izquierda política, desde que el señor Evo Morales toma el poder, nunca ha tenido porcentajes superiores al 10%, tanto en la elección del 2005, del 2009, del 2014, en la anulada elección del 2019 y mucho menos en la elección del 2020, ¿no? O sea, jamás ha superado el 10%. Entonces, es poco probable que esta tendencia sea diferente en este proceso eleccionario que se avecina el próximo 17 de agosto. Cosa diferente ocurrió en las elecciones judiciales, tanto del 2011 como del 2017. En ambas elecciones judiciales, el voto blanco y el voto nulo fue superior al 50%, inclusive al 60%, ¿no? En franjas nacionales, como teníamos para esa votación en la última del 2017, por ejemplo, para el Consejo de la Magistratura o Tribunal Agroambiental. Independientemente de la cantidad de votos nulos y blancos superiores inclusive al 60%, solo tuvo validez los votos válidos, como lo establece claramente la normativa. Y en el país, tanto la Constitución Política del Estado en su artículo 166 como la Ley del Régimen Electoral en su disposición 52, ambas normativas de manera concordante disponen que solo tienen validez los votos válidos, no así los votos nulos ni los votos blancos. Hablamos con relación a esto. Al margen del porcentaje que se obtenga, así como usted me ha dicho en las elecciones judiciales, que ha pasado incluso el 60%, un voto nulo o un voto blanco en mayoría puede perjudicar o beneficiar, porque eso es lo que se está hablando ahora, de que un voto nulo o un voto blanco, al final de cuentas, se anularían completamente y pueden beneficiar a los que estén en primeros lugares. ¿Esto es verdad o es mentira? Tiene una media verdad, estimado Miriam. Cuando existen votos nulos y blancos, digamos en un 10%, ese 10% se reduce del total de un supuesto padrón y solamente se computan los votos válidos. Le voy a dar un ejemplo muy rápido. En un padrón electoral de 10 votos, ¿sí? Un candidato A saca 4 votos, otro candidato B saca 3 votos, otro candidato saca 2 votos y el voto blanco y nulo sacan 1 voto, ¿sí? Ahí están el 100%. Si elimináramos ese un voto que es nulo y blanco, nos quedarían 9 votos. Entonces, esos 9 votos se traducen ya en un 100%, que si hacemos la diferencia de correlación porcentual, el candidato que tiene 4 votos tendría 4.4 votos. Claro. El segundo 3.3 y el tercero 2.2. ¿Qué significa en una votación general? Que este candidato, el primero en votación, con 4.44 y el segundo con 3.33, entonces ya cumple la regla del balotaje, la segunda regla para ganar una elección presidencial, que establece que aquel candidato que no tiene más del 50+1, pero tiene
por encima del 40% y 10 puntos de referencia respecto al segundo, gana las elecciones presidenciales. Por el ejemplo que le doy, si solo tuviéramos un 10% de votos nulos y blancos y tuviera una relación porcentual de 40 al primero, 30 al segundo, este voto nulo y blanco le va a favorecer de manera directa al primero, porque ya va a sacar los 10 puntos de ventaja y tendríamos presidente en primera vuelta. Eso significa, y perdón Luciana, a ver, eso significa que si el voto blanco o nulo llega al 60%, ese 40% de los votos válidos se convertiría en un 100% de votos. Así es, se va a traducir nuevo padrón, ¿no? El 100% de votos válidos, solamente del 40% de los bolivianos que acudamos a votar el próximo 17 de agosto. Puede haber una observación ya política, que es la variable de legitimidad democrática, de acuerdo, pero en términos estrictamente de legalidad y de constitucionalidad, así el pueblo vote el 40%, ese va a ser la cantidad de votos válidos por los cuales se elija presidente en el país. Para que la población lo entienda, Israel, estamos muy atentos a los temas técnicos que nos está explicando, basados además en la Constitución Política del Estado, pero hay sectores, diferentes sectores, que están intentando de alguna manera promover el voto nulo, incluso anunciando la apertura de casas de campaña para promover el voto nulo. ¿Cuál es la intención que tienen estos sectores? Hay que respetar, ¿no?, el hecho que un determinado colectivo humano pues asuma una posición política de convocar, de promover el voto blanco y el voto nulo. Más allá de un derecho que es, por supuesto, también un derecho a la protesta ya en materia de proceso electoral, ¿no?, la cantidad de votos válidos son los que van a definir, ¿no?, la elección del próximo binomio presidencial en nuestro país, independientemente se abran casas de campaña, hagan caminatas, caravanas por el voto nulo, por el voto blanco. La legitimidad democrática y la legalidad constitucional de la elección de un binomio se va a dar en el porcentaje que se tenga del cómputo de votos válidos registrados por el Tribunal Supremo Electoral. Por supuesto, aquí ya ingresa una valoración que no es legal, que no es constitucional, sino de carácter estrictamente político. No sería la primera vez. Ya en las elecciones judiciales del 2011 y 2017 han superado el 60% de votos nulos y blancos, pero no por ello esa elección se anuló, ni quedaron votos inválidos. Contrariamente, con ese reducido porcentaje de legitimidad electoral, los magistrados tomaron posesión, ¿no?, y también fueron reconocidos en cuanto a su validez del voto nacional. A ver, ese tema de la legalidad me llama mucho la atención, porque evidentemente yo no sé si tú recuerdas algún proceso electoral en el cual hayamos tenido una elección general un 60 o un 70% de votos blancos y nulos. No, en elecciones no ha existido desde el 2005 que se tiene un registro, por lo menos de las últimas tendencias de voto. No superó el 10% en ningún caso, estimada Miriam. En las judiciales 53% de nulos y blancos, 2017 inclusive 65%. Entonces, en ningún momento en una elección presidencial para elegir gobierno, presidente, vicepresidente, el voto nulo y blanco superó el 10%. Entonces esta tendencia tampoco varía mucho. ¿Por qué razón? Porque el elector, llegado el momento en el que está frente a frente a una papeleta electoral, también define una inclinación. Justamente en las elecciones judiciales, el descontento del pueblo era justamente en la desconfianza del sistema de administración de justicia, y que elegir magistrados por voto popular no resolvía la lamentable situación de este estado vegetal en el que se encuentra la justicia. Esperemos ahora retome, recupere y recobre institucionalidad, pero esos dos primeros procesos electorales el pueblo estaba en descontento con la elección de magistrados y por eso anuló y votó en blanco en el proceso eleccionario. Cosa diferente ocurre cuando se reconstruye el poder político. Allí el elector toma una decisión entre izquierda, entre derecha o entre un voto cruzado. Siempre es una decisión que tiene el elector, y justamente el pueblo, cuando está en las urnas, tiene que tomar una decisión importante. Solamente por la vía democrática se reconstruye el poder político, y es el pueblo quien tiene que tomar la decisión el próximo 17 de agosto.
Israel, al margen de este tema que estamos abordando, en votos nulos, votos blancos, votos válidos, en nuestro país el emitir el voto, el asistir a las urnas es una obligación, es obligatorio, pues hay sanciones de por medio. En otros países como Costa Rica, por ejemplo, el voto no es obligatorio y evidentemente el índice de abstención sí se eleva en diferentes convocatorias a elecciones. ¿Crees tú que en algún momento en Bolivia podríamos atravesar ese paso y en vez de ser obligatorio, pues que sea una decisión y una conciencia por parte de la población? Se requeriría de una reforma constitucional, estimada Luciana, ¿no? En nuestra legislación, a diferencia de la legislación comparada que tú hacías muy bien referencia, pues tenemos al voto como derecho, claro, porque podemos elegir, pero también como obligación. Porque asistes, el Tribunal Supremo Electoral no te da una certificación del certificado de sufragio, no puedes hacer trámites, y si quieres tramitar un certificado el día que no votaste, tienes que pagar una multa. Entonces es sancionado la boliviana o el boliviano que no asista a votar. Ahora uno cumple con su deber de asistencia al voto, y otra será la decisión que uno asuma frente a la papeleta electoral. Hoy día en el país tiene este carácter híbrido el voto en Bolivia a partir del mandato de la Constitución Política del Estado. Es un derecho, por supuesto que sí, pero también es un deber. Boliviano que no asista a votar va a ser sancionado de manera económica porque las disposiciones electorales así lo establecen. A ver, voy a volver a insistir en este tema de la legalidad de un proceso eleccionario, porque ¿se puede impugnar un proceso si hay una mayoría de votos blancos y nulos? ¿De qué manera? ¿Cómo se puede subsanar aquel hecho? En absoluto. Tanto la ley del régimen electoral, en su disposición 52, estimada Miriam, como la Constitución Política del Estado, en su artículo 166, solo reconocen votos válidos, no establecen margen porcentuales de 10, de 15, de 20, de 40% de votos válidos, ¿no? No interesa, en otras palabras, imponerlo en términos más sencillos. Así haya 60% de votos válidos, 60% de votos nulos y votos blancos, solamente se va a computar para efectos de registro estadístico y por supuesto de validez electoral el restante 40%. La única vez que se anularon elecciones fue mediante ley nacional el año 2019, cuando justamente en el país atravesó una crisis política, ¿no?, en la que derivó en la salida del expresidente Evo Morales, el régimen de gobierno de transición, una ruptura constitucional, convocatoria a elecciones generales el 2020, y allí el último presidente, el señor Luis Arce, pues gana la elección con 55%. Luego no se han tenido antecedentes de elecciones presidenciales en este periodo democrático, desde la reconquista de la democracia de 1982, no se han anulado elecciones ni se ha objetado ni impugnado porcentajes de menor cantidad de legitimidad electoral. Los ejemplos, nuevamente, elecciones judiciales, 2011, 53% de nulos y blancos, 2017, 63% de nulos y blancos, pero aún así tampoco se invalidó la elección general. Muy bien, gracias por esta aclaración, porque creo que valía la pena poderle dar información a la población para que sepa. Voto blanco, nulo, va a perder usted su posibilidad de poder elegir. Por eso es que nosotros aquí insistimos con darle toda la información necesaria para que tenga usted un voto informado y además responsable y consciente. Israel, muchas gracias. Buenas noches. Agradecido por el espacio. Solo para concluir, estimada Miriam, ese voto oculto entre no responde que las encuestas en sus registros estadísticos de relevamiento es el también denominado voto estratégico, que en la recta final, en el momento que el elector tiene la boleta, también se decide. Por la historia electoral del registro estadístico, ese voto generalmente le pertenece a la izquierda política. Por ello, probablemente los números sean totalmente diferentes en el registro de estadística de conteo rápido. Vamos a escuchar a las autoridades del Tribunal Electoral, que van a tener tanto a las 8 de la noche como a las 9:30 reportes de el conteo que tengan rápido de legalidad, y hay que ver allí los números que arrojen ya cuando el pueblo asista a votar. Muchas gracias, estimada Miriam. Buenas noches. Que te vaya muy bien, muy buenas noches. Nosotros hacemos una pausa, enseguida tenemos más información aquí en vivo. Y música también. Y música, exacto.
este invierno la elegancia se renueva con la nueva colección 2025 de Almanza. Texturas nobles, siluetas definidas y detalles que transmiten carácter, inspirada en la esencia de lo auténtico y la fuerza de la presencia. Cada prenda refleja estilo con propósito. Almanza, colección invierno 2025, porque la verdadera elegancia se construye con actitud. Disponible en todas las sucursales y a nivel nacional. Almanza. Se preguntará usted qué es de Tufiare. Bueno, él está con invitados especiales, con jóvenes talentos y además atletas muy importantes. Tufi, por favor, cuéntanos detalles, dónde estás y con quién. Gracias, Luciana, esta noche en la Villa Olímpica con buenas noticias porque estoy rodeado de atletas jóvenes cruceños que han batido récords nacionales y vamos a hablar con ellos. Es un honor estar con Samuel. ¿Qué tal, Samuel Sousa, Rodríguez de Sousa? Es atleta recordista de salto con garrocha. Samuel, ¿qué tal? Acabas de conseguir este récord. Sí, lo acabé de conseguir en Tarija, el 19-20 de lo que sería este mes. Estoy muy agradecido con mi entrenador, mi familia, con Dios, y eso es un paso más para conseguir unas grandes metas que tenemos en el futuro. Salto con garrocha, ¿cuánto ha sido el récord? Actualmente lo hemos elevado a 3.72 y el pasado fin de semana, el día sábado, salté a una altura de 3.91. Qué bueno, ¿cuánto tiempo ya en el deporte? Ya unos 3 años y medio. Y tantas medallas por aquí, cuéntenos cuáles han sido las últimas y las primeras también. Ya, les cuento. Esta medalla tengo mucho cariño, mucho aprecio por un motivo. Este fue mi primera medalla de oro, que fue mi primera vez que consigo un récord. Y acá está mi última medalla, con la que sería en Tarija, el 19-20 de julio. Buenísimo, felicidades. ¿Hasta dónde se puede llegar? Eso depende de cada persona, pero yo estoy ya viendo a futuro para ya clasificar a un sudamericano o incluso a un sudamericano indoor. Qué lindo. Bueno, espérenos porque va a hacer Samuel una demostración, ya les vamos a mostrar. Aquí estamos con Sasha también. Sasha es Sasha Pinedo, hija de un conocidísimo jugador de fútbol también, ahora ya dedicado a ser entrenador de fútbol. Sasha, 13 años de edad, es su disciplina, recordista en vallas. ¿Cuánto ha sido el récord? Mi récord ha sido de 12,54 segundos en 60 metros con valla. ¿Y cuánto hace que está practicando la disciplina? Hace 2 años más o menos. ¿Con ayuda del entrenador que está aquí? Sí, con mi profesor David Cortés. ¿Cuál es su sueño, Sasha? Mi sueño más grande es llegar a los Juegos Olímpicos, que tenemos una meta que es ir a los próximos Juegos Olímpicos que son en 2028. Se puede, ¿no? Sí, claro que se puede. ¿El papá apoya? Sí, me apoya mucho. Bueno, enseguida también Sasha va a hacer una demostración. Y estamos aquí con Leonel. ¿Qué tal, Leonel? Es Leonel Hurtado, recordista en lanzamiento de disco y de bala. Sí, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Bien? Todo bien. ¿Cuánto tiempo? ¿15 años de edad? 15 años de edad. ¿Cuánto tiempo ya en la disciplina? De lanzamiento de 2022. Y bueno, ¿y cuál ha sido el récord? El récord que hice en disco fue 42 metros con 47 centímetros. Lo tenía por acá, me lo dio pesadito. ¿Cómo se hace? ¿Cuántas horas de entrenamiento al día? 3 horas. 3 horas. ¿Desde qué hora? ¿3 de la tarde hacia las 6? A 7. 7. ¿Muchos gimnasios? Gimnasio y pesa. Gimnasio y pesa. Aquí está el profe también, el artífice de todos estos chicos que están consiguiendo récords nacionales. Profe, su nombre, por favor, saluda al país. Buenas noches a todo el país. Gracias por la entrevista, Tufi. Mi nombre es David Cortés y bueno, soy el entrenador del Club DC, que significa David Cortés también, y muy agradecido a Dios primeramente porque Él me da sus bendiciones y también a los padres y familia que están apoyándome constantemente para lograr estos resultados. Tenemos mucho talento, joven, con mucho futuro. Sí, tenemos jóvenes que son arduamente disciplinados para poder lograr estos resultados. Tiene que haber mucha disciplina, compromiso, para que sigamos siempre adelante, ¿no? Y podamos demostrar que Santa Cruz y Bolivia puede dar buenos resultados con estos jóvenes atletas. ¿Qué necesitan, profe? Porque estamos viendo que hay carencias. Bueno, hoy necesitamos comprar lo más urgente posible una garrocha para Samuel. Necesitamos una garrocha de 4 metros. Es muy complicado porque tenemos que hacerla traer de Estados Unidos, o bien lo más cerca sería de Brasil, para que él pueda lograr
saltar mucho más, ¿no? Si la garrocha tiene más altura, entonces él va a llegar más lejos, como pueden ver ahora en la demostración que él va a hacer. Es el mejor saltador de Bolivia con tan solo 18 años. Tiene todos los récords de Bolivia menores, tiene juvenil, tiene sub-23 y también en mayores. O sea que si le mejoramos el tema de la garrocha, él puede seguir creciendo. Exactamente, va a seguir subiendo altura y pues nos va a poder llevar a representar a Bolivia en campeonatos más importantes, ¿no? ¿Qué han pensado para conseguir la garrocha? Vale $700, entiendo. Sí, actualmente estamos conversando con los padres para que podamos hacer alguna kermés, alguna rifa, pero también apelamos a que podamos conseguir el apoyo de algunas empresas para poder directamente obtener nuestra garrocha. Profesor, ¿y cuántos atletas está usted trabajando actualmente? Actualmente tenemos en el club 20 atletas, todos de primer nivel. Entrenamos aquí en la Villa Olímpica, como pueden ver, tenemos las condiciones necesarias. Llueva o truene, nosotros seguimos entrenando. El club David Cortés nos para todo el año. Pero de todas maneras, profe, se necesitan algunos implementos fundamentales, ¿no? Gracias a Dios tenemos lo necesario, pero siempre va a haber esas carencias como de la garrocha, tener una varilla propia de salto alto para Sacha, que también es campeona nacional y recordista en su categoría. Y obviamente algunos implementos como la jabalina, la bala y el disco son muy importantes tenerlo para nuestro propio club. Profe, ¿empezamos la demostración con Sacha o con quién? Ahí la vamos a tener a Sacha, le vamos a dar la partida a Sacha, ella va a hacer vallas y ritmo de 3 pasos que lo domina muy bien a su corta edad. Es una señorita de 13 años, atleta en sus marcas. ¿Se prepara? Ahí se prepara con las 2 manos en el suelo y en el lista, y ahí la vemos, ella va directamente a hacer el ataque, el recobro. Y es una atleta con una virtud muy grande, Tufi. Ella, para la edad que tiene, 3 añitos, tiene buen tamaño, tiene unas extremidades bien largas, entonces es muy apta para este tipo de pruebas, también en salto largo y salto triple. Y como le dije anteriormente, también es la campeona en salto alto. ¿Qué tiempo es el récord, profe? En salto alto ella tiene 1,60 m. Que es en salto alto en la categoría sub-14 vivo 16 y tienen 80 metros con valla 12.54. Bueno, vamos a ver la demostración de Samuel, otro campeón. Sí, Samuel ahorita va a hacer una carrera de aproximación, va a ir a chocar con nuestro pretil allá y va a hacer el franqueo de la varilla en la altura de 3,50 metros. Bueno, ¿comenzamos entonces con Samuel? Ahí lo vemos, Samuel, vamos concentradito y directamente a demostrar lo que él ya sabe hacer, ¿no? Ahí se acerca, hace la presentación, la inversión y ahí pueden ver. ¡Wow! Excelente, Samuel y todos los atletas. Un aplauso enorme. Gracias por compartir su talento con nosotros aquí en vivo. Una pausa, ya volvemos. Hora de irnos. Llegamos al final. Buenas noches a todos y muchas gracias.